Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 15. El ojo de la aguja. Todos los dioses son hechos en casa, y somos nosotros quienes movemos sus hilos, y así les damos el poder de mover los nuestros. Aldous Huxley. A Genma no le avergonzaba admitir que estaba nervioso. Al menos mentalmente no. Ocupar el puesto de supervisor del examen Chunin en lugar de Hayate debería haber sido sencillo. Simplemente pararse en la arena, decir algunos nombres y anunciar a los ganadores. Eso debería haber sido todo. Pero no, tenía que estar junto al chico, claramente inestable mentalmente, con un control absoluto sobre la arena, que aparentemente rivalizaba con los asesinos Jounin de Suna. Gaara simplemente permaneció allí en silencio, con el rostro frío e inexpresivo. Sin embargo, de alguna manera, el chico proyectaba un aura de malicia que lo ponía ansioso. No ayudó que la oponente del chico, la hija de Inoichi, si mal no recordaba, no se hubiera presentado a los exámenes. No le sorprendió mucho, considerando lo que había oído en las rondas preliminares, pero aún así. El pelirrojo a su lado parecía cada vez más nervioso, la arena alrededor de sus pies se arremolinaba de una forma hipnótica y profundamente inquietante. Sus manos se tensaban hasta que sus nudillos palidecieron. Además de todo eso, porque su día no podía empeorar, el chico aparentemente era un Jinchuriki. Konoha tampoco podía hacer nada. No, el chico también tenía que ser el hijo del Yondaime Kazekage. Si intentaba someterlo sin que ya se le notara la furia, Konoha sería el villano a ojos del mundo. Obviamente, la seguridad era lo primero, ese era el punto de vista del Sandaime, pero maldita sea, la publicidad venía en segundo plano. Si Konoha fuera vista traicionando tan descaradamente a su aliado en un evento público como este, la reacción sería inmensa. Genma no podía imaginar lo estúpido que habría que ser para hacer algo que pusiera a la opinión pública de la aldea en su contra de esa manera. El ojo del Jounin que masticaba Senbon se crispó. Ahora el chico murmuraba para sí mismo, como si ya no pudiera ser más espeluznante. Suspiró abatido, pasándose una mano por el pelo mientras cambiaba la comisura de la boca con la que masticaba el Senbon. Deseaba poder dar por finalizado el combate de una vez, pero tenía que darle a la chica al menos un tiempo para que apareciera, por improbable que fuera. Sí, era así de considerado. Tenía que darle a los genin de Konoha la mayor oportunidad posible, ¿verdad? Parpadeó de repente, sintiendo que sus párpados empezaban a pesarse. ¿Esas plumas caían del cielo? Fue la conmoción del Senbon pinchándole el paladar lo que lo sacó del genjutsu, incorporándose de golpe al ver cómo el pánico y el caos se extendían por las gradas. Abrió los ojos de par en par, sorprendido, al darse cuenta de que la invasión que se había teorizado, y de la que todos los Jounin habían advertido, estaba ocurriendo. Tras la muerte de Hayate, había asumido que algo estaba tramando, pero verlo en persona... Sus ojos solo se abrieron más cuando se dio cuenta de quién estaba a su lado. El inestable Jinchuriki, en medio de una invasión, en el centro de un gran espacio abierto. Cuando giró bruscamente para encarar al chico, se encontró con una imagen bastante curiosa. Gaara seguía allí de pie, pero casi parecía derretirse. En algún momento tras las explosiones y el genjutsu, el Suna Jinchuriki había quedado empapado de pies a cabeza. La arena húmeda se desprendía de su cuerpo como una segunda piel, adquiriendo un color marrón fangoso.
El pelirrojo parecía igual de sorprendido, mirándose confundido, con una palabra murmurada en los labios, que se retorcieron en un gruñido. Antes de que pudiera decir nada, una cola enorme y de aspecto bastante familiar se estrelló de repente contra el estómago del pequeño niño. Hubo una pausa casi embarazosa, al menos para Genma, antes de que el diminuto guerrero de arena fuera enviado a toda velocidad de vuelta al otro lado del estadio. La lenta pared de arena que se había alzado para protegerlo también cayó lentamente al suelo, inútilmente, en un montón de lodo empapado. Entonces, de repente, Naruto apareció, con una sonrisa burlona extendiéndose por sus mejillas peludas mientras se ponía las gafas protectoras. El rubio se crujió el cuello una vez antes de mirar al supervisor, aún conmocionado, cuyo sembón casi se le había caído de la boca. Espero que no te importe si me encargo de este, iba a ser mi próximo oponente de todas formas y bueno, el rubio sonrió, pero no con una sonrisa especialmente agradable. No quiero que toda esa planificación se desperdicie, ¿verdad? Genma parpadeó antes de volver a la realidad, con la mente a 1000 por hora. Siendo honestos, contra un Jinchuriki furioso, Naruto era probablemente su mejor opción, aunque el rubio no supiera por qué. Además, había sacado un buen punto. Naruto llevaba literalmente un mes preparándose para esta pelea. Sí, claro, logró decir Genma por fin, aunque con cierta torpeza. Al parecer, eso era todo lo que Naruto necesitaba, pues el adolescente volvió a sonreír con suficiencia y se dirigió furioso hacia su objetivo, con la enorme monstruosidad serpenteante que controlaba deslizándose tras él. Genma solo lo observó irse unos instantes antes de volver al asunto más urgente: la invasión. Estaba seguro de que si Naruto fallaba o Gaara se descontrolaba demasiado, lo sabría. Eran Jinchuriki por una razón. Naruto sintió que el corazón le latía con fuerza al acelerar su ritmo, saltando de repente y aterrizando sobre la espalda de Ramia, que se deslizaba hacia adelante, con su cola ondulante como una tabla de surf. Gaara apenas parecía estar recobrando el sentido, tras haber sido golpeado recientemente contra una pared bastante resistente, con solo una pequeña cantidad de arena húmeda con la consistencia del barro para amortiguar el impacto. El pelirrojo levantó la vista, vio a su atacante y prácticamente gruñó mientras se levantaba. La arena húmeda e inútil se desprendió del suelo a su alrededor, reemplazada rápidamente por tierra fresca y seca del suelo de la arena. Naruto consideró ese fenómeno en particular como problemático, pero no inexplicable. Gaara, esperando otro ataque físico como el que lo había puesto en esa posición, levantó un muro de arena mientras Ramia se lanzaba hacia adelante más rápido que Naruto. Sin embargo, nunca llegó. La marioneta con forma de serpiente se detuvo en seco, y el impulso impulsó su cola hacia adelante de tal manera que la punta, donde un pulcro agujero circular descansaba al final de una protuberancia metálica con forma de púa, casi rozó el muro de arena. Gaara no se lo esperaba, ni tampoco la repentina explosión de agua que brotó de dicho agujero. No estaba preparado, pues el agua se abrió paso a través de su defensa, rompiendo la primera pared y obligando al chico a usar una segunda que, afortunadamente, detuvo la explosión, al menos para él. Naruto simplemente sonrió con suficiencia, habiendo comprendido que el cañón de agua de Ramia podía, de hecho, romper la impenetrable defensa de Gaara. Su meñique se contrajo ligeramente y la punta metálica en la cola de su marioneta giró 1 centímetro. Al instante, la ráfaga de agua, que aún intentaba abrirse paso a través de la arena de Gaara, se tensó hasta el grosor de una moneda. El pelirrojo abrió los ojos de par en par, sorprendido, y las ojeras se agrandaron al ver cómo el chorro de agua volvía a atravesar su defensa. Se debilitó, pero no se detuvo. En lugar de ser cortado en dos por el fino chorro de agua a presión, simplemente recibió un golpe en el pecho y se estrelló contra la pared de la arena, retenido allí por la pura presión del agua. Mientras experimentaba un dolor insoportable, luchando por traer más arena para protegerse, al siguiente se detuvo repentinamente. Sin embargo, eso no significaba que Naruto hubiera dejado de atacar, pues en lugar de un chorro de agua cristalina que atravesaba la arena, era una sola bala de metal, más pequeña que un puño promedio. Se elevó por los agujeros que el cañón de agua había tallado, aterrizó a los pies de Gaara y rodó hasta detenerse de forma decepcionante justo antes de la punta de sus sandalias. El pelirrojo parpadeó una vez, mirando con curiosidad hacia abajo, observando los extraños símbolos tipo kanji grabados en la superficie de la bala durante solo una fracción de segundo. Pero esa fracción de segundo fue suficiente. Porque entonces explotó.
Sasuke gruñó de frustración al ver al ninja médico afanarse frenéticamente, confinado en su cama como lo había estado desde que despertó, tiempo después de su combate. Todos se negaban a decirle qué pasaba y por qué tenían tanta prisa. Las luces colgantes de la habitación temblaban levemente por temblores distantes, y más heridos seguían llegando a cada segundo. Le dolía y ardía ligeramente el cuello por razones incomprensibles, y se sentía más irritado que nunca. Demonios, ni siquiera sabía qué día era ni cuánto tiempo llevaba inconsciente, aunque no diría cuánto, ya que no estaba en el hospital de Konoha, sino en la pequeña clínica del estadio. Oye. Sasuke agarró por la manga al ninja médico más cercano que pasaba corriendo, con las manos brillando de un verde tentador, deteniéndolos en seco. ¿Qué demonios pasa? Resultó ser un joven canoso con gafas grandes y el pelo recogido en una coleta corta. Sus ojos brillaron al girarse, al ver a Sasuke mirándolo expectante, antes de aclararse la garganta y sonreír con amabilidad. Sasuke pensó que le resultaría familiar, pero no sabía dónde. Es una invasión, Sasuke-kun, de Tsunayoto, si no me equivoco, respondió el chico, subiéndose las gafas un poco más por la nariz mientras hablaba, haciéndolas brillar brevemente en la tenue luz. Pero puede que me equivoque. Después de todo, solo soy un humilde ninja médico. ¿Una invasión?, murmuró Sasuke para sí mismo, en shock, sin notar la mirada inquisitiva y completamente hostil que el joven ninja médico mostró por un momento mientras miraba hacia el cuello de Sasuke. No estás herido, ¿verdad? ¿Sientes algún dolor inusual? Presionó de repente el adolescente mayor, inclinándose incómodamente cerca de Sasuke y sacándolo de su asombro. ¿Qué? No. Estoy bien, gruñó Sasuke, inclinándose hacia atrás y alejándose del chico canoso, quien pareció notar su incomodidad y retrocedió un poco. Oh, lo siento. He sido grosero. Me llamo Yakushi Kabuto, Genin. Nos conocimos durante la primera prueba. Debería echarte un vistazo ahora mismo. No pareces doler, así que mientras pueda confirmar que estás bien, podemos liberar esta cama y sacarte a la pelea, donde serás útil, ¿de acuerdo? Kabuto sonrió amablemente, calmando la inquietud de Sasuke. Quería salir si había una pelea. Claro, haz lo que creas, murmuró el Uchiha, reclinándose en la cama mientras Kabuto se inclinaba hacia adelante de nuevo, con la mano brillando de nuevo de color verde. Si Sasuke hubiera prestado un poco más de atención, habría notado que no era el color cálido y acogedor de antes, sino un verde enfermizo y moteado que parecía hierba moribunda. Sin duda, notó cuando un kunai se interpuso repentinamente entre ambos, obligando a Kabuto a retirar la mano para que no la perdiera. ¿Qué le estás haciendo a mi estudiante?, interrumpió la voz de Kakashi, haciendo que Sasuke mirara a su alrededor sorprendido. La diadema del hombre estaba levantada, revelando su Sharingan, que giraba furiosamente y que ahora miraba a Kabuto con tanta intensidad que casi podría perforarlo. ¿A qué te refieres, Atake-san? Solo estaba curando a Sasuke-kun. Es mi trabajo, ¿verdad? Kabuto retrocedió de repente, con las manos alzadas a la defensiva. Kakashi no estaba convencido. Su mano comenzó a vibrar con un tenue brillo azul al avanzar. No me mientas, conozco esa técnica a la perfección, o al menos este ojo mío sí, espetó el usuario de Sharingan con veneno. El brillo azul empezó a crepitar y a chirriar como si alguien hubiera soltado pájaros en la habitación. De repente, el semblante de Kabuto cambió, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El adolescente nervioso y asustado, que se alejaba del temible Jounin, desapareció. En su lugar apareció un joven seguro de sí mismo con una sonrisa maliciosa, subiéndose las gafas con cuidado. Bueno, si alguien me descubrió, al menos me alegro de que fueras tú, Sharingan no Kakashi. Al cambiarse las gafas, estas reflejaron la luz, ocultándole los ojos por un instante. Qué lástima, y Orochimaru-sama tenía muchísima curiosidad por saber por qué su sello maldito no se había activado. Los ojos de Kakashi se abrieron considerablemente ante ese pequeño detalle, lo que hizo que la sonrisa de Kabuto se acentuara mientras retrocedía sutilmente. ¿Qué quiere Orochimaru de Sasuke?, gruñó Kakashi, siguiendo paso a paso al joven repentinamente confiado mientras los ninjas médicos se dispersaban a su alrededor. Para entonces, el brillo azul en la mano de Kakashi se había transformado en un Raikiri completo y arcos eléctricos dispersos brotaban de su puño, dejando pequeños cráteres en el suelo donde impactaban. Oh, no podía fingir que veía las maquinaciones de Orochimaru-sama, pero entonces, ¿qué tiene Sasuke que ofrecerle a alguien, en realidad? Kabuto se desvió con una sonrisa burlancia, el brillo verdoso alrededor de sus manos se desvaneció al retroceder.
Kakashi entrecerró los ojos peligrosamente. El Sharingan entonces, murmuró el Jounin, más para sí mismo que para cualquier otra persona, aunque en la pequeña habitación Kabuto lo escuchó perfectamente. Bueno, sí, eso es lo que yo también asumiría, respondió el adolescente con sarcasmo, moviéndose las gafas de nuevo mientras la otra mano de Kakashi se cerraba en un puño. ¿Qué está planeando?, intentó preguntar el hombre, pero en ese preciso instante se escuchó una fuerte explosión en lo alto, sacudiendo la habitación hasta el punto de que la gente tuvo que extender las manos para estabilizarse. Kabuto, por otro lado, aprovechó la oportunidad para agarrar un puñado de bisturíes que descansaban en una bandeja cercana y se los lanzó a Kakashi con precisión milimétrica. Kakashi simplemente los golpeó con su mano infundida de relámpagos, alejándolos. Para entonces, Kabuto se había dado la vuelta y huido de la habitación. Naruto tosió en su mano mientras usaba la otra para dispersar el humo negro que cubría la zona que antes ocupaba el muro de la arena. Ahora solo eran escombros, un agujero enorme por el que podría haber entrado fácilmente un jefe invocado. Seguía surfeando sobre la espalda de Ramia mientras ella se deslizaba entre la mampostería derribada y los trozos de piedra, buscando alguna señal del oponente que había perdido en la explosión. No esperaba que fuera tan grande cuando creó la cápsula. Sí, definitivamente me equivoqué en los cálculos, refunfuñó el rubio mientras el humo empezaba a disiparse y el polvo se asentaba, despejando finalmente su visibilidad más allá de unos pocos metros. La cápsula era simple en teoría y un poco más difícil en la práctica. La idea básica era rellenar una pequeña bola metálica con billetes explosivos, concentrando sus explosiones en una gran explosión. No era tan simple, pero era la idea general. La única razón por la que no se usaba era el coste. Las etiquetas explosivas eran bastante caras. A menos que las crearas tú mismo, claro. Incluso sin eso, Naruto contaba con un flujo constante de ingresos de Nami para obtener las materias primas. También usaba ese flujo de dinero para comprar materiales y herramientas para sus marionetas, pero eso era irrelevante. El hecho era que sabía que su arma al menos funcionaba. Ahora era simplemente cuestión de refinarla y obtener la mayor potencia explosiva con la menor cantidad de marcas posible, o, mejor dicho, obtener el máximo provecho de su dinero. Prueba de campo, éxito, supongo, admitió Naruto mientras miraba a su alrededor, intentando vislumbrar al pelirrojo entre los escombros. Con suerte, habría sido aplastado o volado por los aires. Pero una parte de Naruto tuvo que admitir que eso sonaba bastante aburrido. Debería haber tenido más cuidado con lo que deseaba, porque en ese momento un fino zarcillo de arena se enroscó repentinamente alrededor de su tobillo, alejándolo de su marioneta. Sin embargo, reaccionó rápidamente, con los dedos desenfocados cuando la cola de Ramia giró bruscamente, el cañón de agua ya estaba en marcha mientras el fino chorro de agua cortaba con precisión el zarcillo de partículas de arena, permitiendo que Naruto cayera al suelo y rodara hasta detenerse torpemente. En ese momento, estaba bastante agradecido por el cañón de agua, aunque se había visto obligado a desmantelar varias de las armas de Ramia, especialmente la de su cola, para construirlo e integrarlo. Sin embargo, valió la pena, definitivamente valió la pena. Podía cortar árboles y atravesar piedra en segundos. ¡Qué suerte! El ninjutsu Suiton. El almacenamiento de enormes cantidades de agua resultó ser uno de los mayores problemas en su construcción. Aunque, como solía ocurrir, el Fuinjutsu proporcionó la solución. Almacenar un líquido seguía siendo bastante difícil en comparación con los objetos, considerando todo. El rubio lo olvidó al ver finalmente a su oponente acercándose a trompicones entre el humo, aunque no exactamente como lo recordaba. En lugar del chico silencioso y peligroso al que Naruto esperaba enfrentarse, solo vio una cosa con una sonrisa maniática. La mitad de su cuerpo, aparentemente elegido al azar, estaba cubierto de arena, con vetas azules que recorrían su superficie. Una enorme cola puntiaguda se balanceaba metódicamente tras él y uno de sus brazos había sido reemplazado por una mano gruesa, torpe y con garras, que parecía la de un animal. Pero lo peor era su rostro. La arena lo había invadido por completo, agrandando de forma macabra su sonrisa de un lado, donde la baba goteaba sin parar de sus feroces colmillos. El ojo de ese lado también estaba torcido, con la esclerótica de un negro azabache, mientras que la pupila había sido reemplazada por lo que parecía ser un shuriken amarillo de 4 puntas. En resumen, parecía que Gaara estaba a punto de transformarse en una especie de monstruo. El rubio casi sintió la tentación de recordarlo y usarlo para crear su próxima marioneta.
Salió de sus pensamientos cuando un enorme zarcillo de arena se estrelló repentinamente contra su posición. Solo pudo apartarse porque ya estaba muy cerca de Ramia y ella pudo absorber el impacto. Pronto se hizo evidente que si no hacía algo pronto, no habría una próxima marioneta que construir. Gaara ya no estaba bromeando. La mirada demente en su último ojo humano se lo decía. Tu sangre alimentará a mi madre. Gritó el chico con un tono áspero y desquiciado mientras otro grueso látigo de arena se estrellaba contra el suelo justo cuando Naruto estaba de pie. Esta vez, al menos, fue cauteloso y tuvo tiempo de esquivar, pero no era una persona física. Si se veía obligado a seguir agachándose y esquivando así, se cansaría y cometería un error. No, tenía que asumir la ofensa o moriría entre estos escombros. La siguiente vez que Gaara intentó atacar, Ramia apareció de repente, con la boca abierta al máximo y escupiendo de inmediato grandes gotas de la misma sustancia viscosa que había sido tan efectiva para bloquear los movimientos de Karasu. Efectivamente, golpeó la pared de arena que se cernía sobre Naruto y prácticamente lo congeló. El adhesivo de secado rápido unía cada molécula de arena e impedía que fluyera el líquido que Gaara necesitaba para controlarla correctamente. Ahora, el chico solo tenía un gran bloque de arena, un gran bloque que fue rápidamente atravesado por un fino chorro de agua. Gaara maldijo y le gritó a esa madre de la que hablaba mientras el potente chorro de agua a presión abría grandes canales en su cuerpo arenoso. Sin embargo, mientras Naruto debilitaba su defensa, más arena se abalanzó sobre la parte dañada, invadiendo cada vez más el cuerpo del pelirrojo. Naruto no quería esperar a descubrir el resultado final de esta transformación. Probablemente no le traería nada bueno. Sí, eso es. Muéstrame tu fuerza para que pueda aplastarlo. El chico volvió a gritar, con un aspecto cada vez más desquiciado al ver que casi todo su rostro era reemplazado por esa máscara arenosa y animal. Naruto se vio obligado a esquivarlo de nuevo cuando el chico lo atacó con sus voluminosas manos con garras, lanzando una lluvia masiva de shurikens compuestos completamente de arena. Naruto no supuso ni por un segundo que, al impactarlos, actuarían como se supone que debe hacerlo la arena. Sus pensamientos se confirmaron al ver a uno de ellos atravesar la pared de hormigón de un edificio cercano. Se lanzó sobre la espalda de Ramia, sujetándola con fuerza mientras ella trepaba por una pared cercana hasta la azotea. La mirada enloquecida de Gaara lo siguió todo el camino. El Jinchuriki Suna estaba a punto de seguirlo, pero se tambaleó a medio paso, lanzando un grito ensordecedor cuando la arena que le corría por la espalda se desprendió repentinamente de él como si estuviera sujeta a un asiento eyectable. Los ojos frenéticos del pelirrojo giraron en sus cuencas al girarse, encontrándose cara a cara con Arakune mientras la marioneta arácnida abría su mandíbula de forma inverosímil. Cuando la marioneta escupió otro chorro de líquido transparente e inocuo, Gaara simplemente levantó el brazo, esperando otra descarga de adhesivo y olvidando el dolor que acababa de sentir, gracias a su histeria. Sin embargo, en lugar de un pegamento inofensivo, el líquido comenzó a sisear y humear al impactar la arena, devorándola por completo mientras los ojos de Gaara se abrían de par en par, presa del pánico. ¿Qué pasa? Me duele, madre. Me duele. Gritó Gaara histéricamente, agitando el brazo como un loco mientras el ácido seguía corroyendo su defensa arenosa. Naruto sonrió a los cuatro vientos, agradecido de que la arena reaccionara al ácido de Arakune, no todo lo hacía. Supuso que era el chakra el que controlaba la arena, causando la intensa y, si Naruto lo decía, espectacular reacción. En ese momento, algo pareció encajar en la mente de Gaara y, de repente, la arena que cubría su cuerpo explotó. Lanzó a Arakune pequeñas balas de arena afiladas que rebotaban en todas direcciones. Afortunadamente, la marioneta arácnida resistió bien la embestida. Sin embargo, durante ese breve instante, Gaara quedó completamente desprotegido, y Naruto, desde su posición estratégica fuera del área de efecto de los ataques, lo vio perfectamente. Arakune se abalanzó de inmediato, con un chasquido amenazador en las piernas mientras acortaba la distancia entre Gaara y ella en cuestión de segundos. Entonces, Gaara solo pudo ver una nube negra. Arakune trabajaba con furia, corriendo alrededor de la pequeña pelirroja mientras un líquido claro y fino salía de su abdomen, envolviéndola en hilos cada vez más apretados que se endurecían a la misma velocidad que ella los formaba. Gaara forcejeó desde el momento en que sintió algo húmedo y pegajoso adherirse a su mano, y no se detuvo hasta el final, cuando solo sus ojos, moviéndose como locos, se podían ver desde dentro del blanco bulto de telaraña en el que se había convertido.
La arena seguía arremolinándose a su alrededor siniestramente, como si no supiera cómo ayudar a su amo, pero cayó flácida al suelo en el momento en que Arakune mordió el cuello de Gaara, inyectándole un poderoso sedante directamente en el torrente sanguíneo. Hubo unos momentos más de frenesí en los que Gaara se revolvió antes de que los ojos del chico se adormecieran y cayera de nuevo en los brazos de Arakune, que lo esperaban, dormido. Desde la azotea, Naruto respiró aliviado, sintiendo que su objetivo estaba suficientemente incapacitado. Incluso echó un vistazo al caos que reinaba en la aldea. Konoha parecía estar haciendo retroceder a Tsunayoto con firmeza. Los daños en los edificios eran solo superficiales, como mucho, aunque las murallas del lado este de la aldea habían sido completamente derrumbadas por lo que parecía ser una enorme serpiente de 3 cabezas invocada. Sin embargo, fue bruscamente arrancado de su inspección cuando el edificio en el que se encontraba se estremeció repentinamente como si un terremoto hubiera decidido arrasar la aldea. Naruto deseó que solo fuera eso, pues rápidamente se hizo evidente que la causa del disturbio era, de hecho, Gaara. Lo cual debería haber sido imposible porque el chico seguía inconsciente. Efectivamente, la arena, en grandes diluvios, comenzó a brotar de la tierra, aparentemente canibalizando el suelo mismo para crear más. Hizo retroceder a Arakune mientras la arena caía sobre el cuerpo tendido de Gaara como un maremoto, casi inundando la calle. Cuando su otra marioneta se reunió con él a su lado, solo pudo observar con horror cómo la arena no solo se acumulaba alrededor del cuerpo de Gaara, sino que comenzaba a crecer, elevándose hacia arriba mientras esas familiares marcas azules serpenteaban por la superficie de la construcción. Para cuando terminó, Naruto alzó la vista hacia un enorme tanuki creado completamente de arena. Se alzaba sobre los edificios circundantes. Sus grandes ojos pequeños y brillantes parpadearon un instante antes de que sus enormes fauces se abrieran en una amplia sonrisa. Entonces rió. Un estruendo atronador que atravesó los sonidos de la batalla que se desarrollaba por toda la aldea. Todos, sin importar su nacionalidad u ocupación, alzaron la vista hacia la criatura monolítica de arena que había surgido dentro de los confines de la muralla de la aldea. También observaron, paralizados por una mezcla de asombro y miedo, cómo alzaba una de sus feas y distendidas manos, solo para estrellarla contra el edificio más cercano, por suerte no sobre el que estaba Naruto. «Soy libre». Su voz era terrible, un grito agudo pero retumbante que se oía incluso por encima del más poderoso jutsu. Se revolvió sobre sus torpes patas mientras su cola, tan larga como la mayoría de los recintos de los clanes, se estrellaba contra una hilera entera de casas como si estuvieran hechas de cerillas. Quedaron reducidas a casi nada en un instante. Solo quedaron escombros y grandes montones de arena. Era la masacre encarnada, la destrucción hecha realidad, y Naruto se quedó paralizado mientras lo observaba con los ojos abiertos. ¿A quién debería matar primero? El rubio solo se recuperó cuando el enorme tanuki se transformó de nuevo, obligándolo a retroceder y alejarse antes de que el edificio en el que se encontraba se hiciera añicos. De repente, el asombro desapareció de su rostro, reemplazado por una mueca de enojo mientras observaba cómo los Bihulu causaban aún más estragos en la aldea. Oye. Todavía necesito esta aldea, gigantón arenoso. Era raro que Naruto perdiera los estribos, pero ver a la criatura arrasando su aldea tan indiscriminadamente lo llenó de una profunda indignación. El brazo de Ramia se partió de repente en dos, doblando la mano hacia atrás mientras un tubo largo y hueco se deslizaba de su muñeca, apuntando directamente a la cara de la criatura. Con un sordo pum, disparó un cartucho metálico describiendo un gran arco hacia su pesada y sonriente cabeza. No llegó tan lejos, pero sí le dio en el hombro. Arg. Naruto observó con manifiesta satisfacción cómo el contenedor explotaba, esta vez a una distancia prudencial del suelo. La explosión recorrió visiblemente el aire, arrojando grandes ráfagas de llamas y arena en todas direcciones mientras el brazo de la bestia se separaba con bastante fuerza del resto de su cuerpo, cayendo inofensivamente en medio de una calle. Una vez más, la gente levantó la vista conmocionada y asombrada, preguntándose qué demonios había sucedido, y nadie más que el mismísimo Biju. Los mataré. Los mataré a todos. Divagaba como un loco mientras blandía el brazo que le quedaba en todas direcciones, desviando con indiferencia al jutsu que un escuadrón de Anbu le había estado enviando. Naruto recordó el momento exacto en que la satisfacción victoriosa que sentía se transformó rápidamente en un arrepentimiento sin igual cuando los ojos de la bestia, que giraban como locos, se clavaron de repente en su cuerpo comparativamente diminuto. Te mataré, pequeño bastardo.
Bastó decir que Naruto inmediatamente se arrepintió de su decisión precipitada. La visión retrospectiva era lo más claro después de todo. El rubio tragó saliva al descubrir de repente que la bestia tenía toda la atención fija en él. Supuso que eso era lo que quería, pero no. La situación empeoró al ver cómo la arena empezaba a drenar hacia arriba, reconstruyendo el brazo derecho de la bestia a una velocidad preocupante. En el momento en que los ojos de la bestia se entrecerraron peligrosamente, su mente se puso en marcha y, de repente, se puso en movimiento, hacia arriba, sobre el lomo de Arakune, mientras Ramia se separaba, yendo en otra dirección. Se oyeron unos cuantos golpes débiles más cuando la marioneta semiserpiente se deslizó, seguidos de explosiones ensordecedoras al volar más partes del gigante Tanuki. Sus aullidos de dolor y el estruendo de sus pasos al tambalearse eran como música para los oídos de Naruto mientras desaparecía entre las sombras de una calle cercana. Desafortunadamente, esas partes también se regeneraban gracias a la abundante tierra que rodeaba al Biju, y parecía que su velocidad aumentaba con el paso del tiempo, lo que significaba que el Tanuki se volvía cada vez más poderoso. Naruto sabía que debía tener una debilidad, todo tenía una. Mientras pensaba esto, logró distinguir un pequeño punto rojo en la frente de la bestia. Se acercó más y se dio cuenta de que era Gaara, que asomaba por la frente del Tanuki y, de alguna manera, se había librado visiblemente de la red de Arakune. Sin embargo, curiosamente, seguía inconsciente. Naruto simplemente decidió arriesgarse y decidió que despertarlo podría librarse de la criatura. No sabía qué más hacer, y por suerte, tenía la solución. Sonrió mientras sus dedos danzaban, vigilando atentamente a Ramia cuando la marioneta giró repentinamente, con la cola levantada en dirección a la bestia. El espectáculo acuático que siguió fue decepcionante, como mínimo. Naruto debió haber usado más agua de la que se había dado cuenta, pues los sellos que cubrían la cola de Ramia estaban claramente vacíos. Podría rellenarlos, pero eso implicaría simplemente abandonar al Biju a su frenesí mientras iba a buscar agua al lado de un campo de entrenamiento cercano. Apretó los dientes un momento, aturdido, mientras el Tanuki se regeneraba lentamente. Necesitaba hacer algo, y ya. Algo grande, que pudiera distraer o incluso atraer al constructo de arena al campo de entrenamiento. Lo único que tenía para trabajar eran sus dos marionetas. Sus marionetas y un montón de escombros, marionetas, escombros. La mente de Naruto casi se paralizó al abrir los ojos de par en par, con nuevas ideas surgiendo en su mente. Ideas estúpidas, completamente locas, pero brillantes. Su sonrisa regresó cuando Ramia se deslizó hasta su posición. Solo le quedaba medio minuto antes de que el Biju se recuperara por completo. Sus dedos se crisparon y dos solapas casi idénticas se abrieron en la nuca de Arakune y Ramia. Con mucho cuidado, extrajo dos cápsulas metálicas casi idénticas, revestidas con sellos, de las ranuras y las intercambió. Hacer que las partes de su marioneta fueran más modulares e intercambiables fue, sin duda, una de sus mejores ideas. Satisfecho de estar preparado, los dedos de su mano derecha volvieron a bailar y Ramia se escabulló. Ella sería la distracción. Ramia estaba armada con los proyectiles explosivos y, ahora, con el ácido de Arakune. Podía moverse con la suficiente rapidez para esquivar los grandes y torpes ataques del Tanuki mientras lo acribillaba con ácido y explosiones. Sin embargo, no duraría mucho, ya que ambos eran escasos, así que tendría que actuar con rapidez. Por suerte, el Biju mordió el anzuelo y salió corriendo furioso tras Ramia mientras la marioneta con forma de serpiente la acercaba a la muralla de la aldea. Mientras tanto, Naruto examinaba los escombros de las casas y el muro del estadio a su alrededor, con los ojos brillantes mientras se ponía manos a la obra. Arakune se puso rígida mientras le quitaba todos los hilos menos uno del cuerpo, y el resto se levantó rápidamente y agarró un trozo de mampostería cercano, más grande que Naruto. Se esforzó un momento antes de recoger el trozo de roca y colocarlo encima de otro. Inmediatamente, Arakune hizo su trabajo, disparando un fajo de adhesivo y uniendo los dos trozos de escombros. Naruto ya podía ver cómo se unía. Iba a ser duro, iba a ser feo, pero iba a ser enorme. Shukaku gruñó furioso ante la pequeña molestia a sus pies, que se deslizaba fuera de su alcance mientras disparaba esas diminutas cosas negras que tanto le causaban. Cada vez que intentaba agarrar al pequeño gusano, este le escupía, pero no era saliva normal. No, la saliva del gusano quemaba, burbujeaba y consumía su preciada arena, así que Shukaku intentó aplastarlo. Pero los edificios le estorbaban.
El gusano los usaba para esconderse, así que Shukaku los aplastó, sonriendo cada vez que creía haber aplastado también al gusano. Las personitas también estaban allí, no eran más que hormigas, y también eran molestas. Le tiraban fuego para derretirle la arena y agua para convertirla en lodo, pero bien podrían haberle estado tirando piedras. Su arena estaba por todas partes, y siempre podía crear más. Quizá fuera el más débil de sus hermanos, pero era infinito. No, la verdadera molestia era el gusano, el que el otro pequeño humano había enviado tras él. El torpe Tanuki parpadeó, preguntándose dónde se había metido ese pequeño humano, el que creía poder arrebatarle el brazo. Se giró y vio algo bastante curioso. Parecía una roca. Shukaku ya había visto rocas antes, pero era bastante grande, ¿o era solo que estaba cerca? ¿Y por qué se parecía tanto a un puño? Lo siguiente que Shukaku supo fue que tenía la mitad de la cara hundida cuando el enorme puño de mampostería y piedra desmoronada atravesó su cuerpo arenoso. Rugió, o lo habría hecho si no le faltara media boca, pero en cambio, su grito fue más bien agudo y medio distorsionado. Su rostro se regeneró rápidamente y pudo ver mejor lo que lo había golpeado. Pero Shukaku no tenía una palabra para esta cosa, de pie frente a él. Estaba de pie, ¿verdad? Parecía uno de esos pequeños humanos que tanto le molestaban, pero no era pequeño. Se alzaba sobre los edificios como Shukaku, pero no tan alto. Shukaku sonrió al dar un paso pesado hacia adelante. No era tan grande como él. Era más grande. Entonces, la cosa volvió a golpearlo en la cara y Shukaku ya no sonreía. No, gruñía. Estaba furioso. Te mataré. Su voz ronca y venenosa se alzó por encima de los sonidos de la lucha en la aldea. Mientras se tambaleaba hacia atrás, el enorme hombre de piedra dio un paso pesado hacia adelante para seguirlo. Naruto sonrió con orgullo al hombre monolítico de escombros y piedra que había logrado construir. No tenía la escala del Bihulu desenfrenado, pero aún así era más grande que la mayoría de los edificios de Konoha, unido por una inestable mezcla de gravedad, los últimos restos del adhesivo de Arakune y seda de araña químicamente mejorada. Una vez más, lanzó sus hilos de chakra, fijándolos en puntos estratégicos a lo largo del cuerpo de la cosa mientras sellos toscamente tallados comenzaban a iluminarse. Casi de inmediato, Naruto sintió como si alguien le estuviera arrancando la energía directamente del cuerpo y tuvo que recordarse a sí mismo por qué nunca antes había intentado construir una marioneta tan grande. Los sellos hechos a toda prisa absorbían su energía como si fuera fuego y su chakra fuera el oxígeno. Aún así, a pesar de todo, se negaba a moverse. Podría haber sido solo una estatua gigante de escombros si no se movía. El rubio gruñó mientras intentaba inyectar más chakra, sabiendo que no era suficiente. Ningún humano podía mover esa cosa, era imposible. Pero tenía que hacerlo, tenía que moverla o la bestia seguiría destruyendo la aldea. Normalmente, a Naruto no le importaría. De hecho, se decía a sí mismo que no le importaba. Pero solo tenía una Konoha, no podía permitirse perderla ya. Gruñó de nuevo, bombeando más chakra, más energía, simplemente más. Entonces, como si una palanca invisible se hubiera activado en lo más profundo de su ser, una energía lo inundó. Más de la que jamás había sentido, más de la que creía posible. Quemó sus espirales y los hilos, antes de un púrpura brillante, que sostenían la marioneta monolítica, se incendiaron de un naranja intenso a fuego. Entonces, milagrosamente, la marioneta se movió. Dio un paso pesado hacia adelante, mientras escombros y piedras caían de su cuerpo con cada movimiento. Era una cosa fea, deforme, apenas con aspecto humano. Pero era grande, y podía moverse. Y aparentemente también podía golpear con bastante eficacia. El rubio jadeaba con dificultad, el sudor le goteaba por el cuerpo y le empapaba la ropa cuando finalmente llegó al campo de entrenamiento, o al menos a Ramia. Hacía unos 2 minutos que había perdido la energía necesaria para mover las piernas. El simple hecho de realizar su movimiento de monolito consumía su chakra, incluyendo aquella extraña energía naranja, como gasolina en el fuego. Sin embargo, había funcionado. El Bihulu había mordido el anzuelo, siguiendo a la enorme construcción de piedra fuera de los confines de la aldea, hasta un campo de entrenamiento cercano. La marioneta había perdido un brazo en el proceso. Sus movimientos lentos y torpes le impedían seguir el ritmo de los ataques de Shukaku, pero cumplió su tarea y, ocasionalmente, asestó un puñetazo de venganza. Al dar el último paso hacia el claro, arrastrando al Tanuki consigo, su tarea quedó completa.
Con un enorme suspiro de alivio, Naruto finalmente soltó sus hilos, y así, el titán de piedra se desplomó al suelo con un estruendo estrepitoso. Tras él, el Bijou comenzó a reír a carcajadas al ver finalmente a su última molestia caer muerta. La risa se convirtió en un gruñido de fastidio cuando vio el pequeño punto de un humano en el claro. Tú. Naruto simplemente sonrió cansadamente mientras Ramia sumergía su cabeza en el lago, bebiendo el agua con avidez. Yo. El rubio asintió mientras la cola de su marioneta se movía hacia arriba, vibrando visiblemente por la intensa cantidad de agua que la inundaba a tan alta presión. Se había preguntado qué pasaría si intentaba controlar una de sus marionetas comunes con este nuevo chakra naranja. Los resultados fueron espectaculares. En lugar de un simple chorro de agua de unos centímetros de diámetro, lo que explotó de la cola de Ramia fue un diluvio concentrado. En los 10 segundos que estuvo activo, pues ese fue el tiempo que tardó en drenar todo el lago, más de la mitad del cuerpo del tanuki de arena quedó reducido a un lodo inservible. Eso incluía su rostro, ya que un momento después Naruto vio el pequeño punto rojo que era Gaara cayendo por los aires, agitándose frenéticamente antes de impactar contra el suelo con un crujido espantoso. El rubio se permitió un último suspiro de alivio al desplomarse sobre el cuerpo de Ramia, dejando que la marioneta lo sostuviera mientras sus dedos, cansados, le ordenaban que se deslizara hacia el cuerpo tendido de Gaara. Por suerte, había acertado. Despertar a Gaara había detenido a la criatura. Que ese mismo despertar le hubiera provocado lo que parecía ser una pierna rota era simplemente la gota que colmó el vaso. ¿Cómo? El pequeño ninja Suna logró resistir el dolor mientras se agarraba la pierna. ¿Cómo lo superaste? Naruto miró a Gaara por unos momentos confundido antes de acariciar la marioneta debajo de él. ¿Un cañón de agua de alta potencia? ¿De qué otra manera? Bromeó débilmente, sintiendo que su conciencia se desvanecía al ceder al agotamiento de chakra. Pero aguantó. No. El pelirrojo prácticamente gritó antes de gemir mientras volvía a su pierna. Parecía bastante dolorida. ¿Cómo superaste la soledad? Eres como yo. Ante esto, los ojos del rubio se entrecerraron intensamente y su propio agotamiento quedó olvidado por el momento. ¿Qué quieres decir con que soy como tú? Gaara ni siquiera pareció escucharlo, seguía gimiendo en su pierna y aparentemente susurrando disculpas en voz baja a la misma persona madre con la que estaba hablando antes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo? Vivo para mí, para mi madre. Vivo solo para mí. Solo me amo a mí mismo. El chico estaba claramente loco, divagando para sí mismo mientras se agarraba la pierna rota. Sin embargo, por alguna razón, Naruto sintió una atracción, una urgencia de responder. ¿Quién dice que no me siento solo? Gruñó, luchando contra la dulce atracción de la inconsciencia mientras Gaara parecía haber despertado de su locura por un instante. Sus ojos verde azulado, inyectados en sangre, se clavaron en el rostro de Naruto. Por primera vez, Naruto se dio cuenta de que las ojeras del chico no eran solo maquillaje, sino signos de falta de sueño. Pero no me parezco en nada a ti, concluyó, sintiendo que se desvanecía a cada instante. Pero entonces, intentó Gaara, pero aparentemente las palabras no le salían. Hace mucho tiempo decidí que si la gente no me reconocía, no los necesitaba. Mi propio reconocimiento era suficiente. Pero nunca era suficiente, por mucho que intentara convencerme. En ese momento, Naruto no estaba seguro de si le hablaba a Gaara o a sí mismo. Era obvio que estaba exhausto. Así que, en lugar de eso, decidí crear otros que tuvieran que reconocerme, porque yo los controlo. Gaara asintió lentamente. Aparentemente algo allí le llegó. ¿Te refieres a las marionetas? Su voz se debilitaba a medida que él también sucumbía al dolor de su herida y se desvanecía en la inconsciencia. Al cerrar los ojos y sumergirse en la oscuridad, extrañó la misteriosa, aunque no cansada, sonrisa de Naruto. Claro, las marionetas. El rubio rió entre dientes una vez, luego se dejó caer hacia atrás, dejando finalmente que la dulce oscuridad del sueño lo inundara, con una sonrisa satisfecha dibujando sus labios. Capítulo 16. Una bola de hilo más grande. Hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en el espaciamiento de las esferas. Pitágoras. Comenzó como un simple ejercicio mental, de verdad. Claro, como solía ocurrirle a él, la situación se intensificó rápidamente. Más tarde, Naruto miraba atrás e intentaba pensar por qué se le había ocurrido la idea.
Pocas respuestas se le presentaban. Al final era una incógnita, una pequeña semilla de una idea que de alguna manera se había plantado en su mente, creciendo mientras la alimentaba y nutría hasta dominarlo por completo. Era como una mala hierba, que echaba raíces rápidamente y era casi imposible de erradicar. Una mala hierba de la mente, nacida del aburrimiento y la curiosidad. ¿Cómo iniciar una guerra? 2 días después del fallido intento de invasión de las fuerzas conjuntas de Tsunagakure y la joven aldea de Otogakure, Naruto despertó en el hospital. La razón oficial que le dieron fue agotamiento severo de chakra, pero Naruto sabía que era una tontería. Ya había sentido un agotamiento de chakra antes, y no era nada parecido. Le dolía todo, sobre todo las manos y los dedos estaban cubiertos de quemaduras y rígidos al moverse, y su visión se nublaba cuando se levantaba demasiado rápido. No, sentía más bien como si hubiera intentado consumir fuego, solo para que éste le incinerara las entrañas. Aún así, Naruto se sentía inquieto. Le disgustaban los hospitales. Odio habría sido una palabra demasiado fuerte, pues ¿quién podría odiar de verdad un hospital? Estaban ahí porque era necesario. Eran como un taller de marionetas para la gente, reparándola cuando se dañaban o se desgastaban. Sin embargo, a Naruto todavía le disgustaban. Era en momentos como estos, cuando estaba encarcelado entre sus estériles muros, cuando la antipatía era más evidente. Y se agravaba por el hecho de que la única receta que le habían dado era descanso. ¡Qué tontería! Podría descansar igual de bien en la comodidad de su casa, rodeado de sus marionetas y en un ambiente donde no se volvería loco de puro aburrimiento. Por desgracia, su cuerpo dolorido repelía sus intentos de escapar, así que se quedó allí, solo, en silencio, e hizo lo único que podía hacer: pensar. Pensó y pensó y pensó hasta que sintió que ya no quedaba nada en qué pensar. Repasó las batallas en su cabeza, ajustando mentalmente a sus marionetas para maximizar las habilidades que podrían haber mostrado con más perspectiva. Para alguien con la creatividad del rubio, simplemente estar tumbado y pensando era una tortura. Necesitaba poner en práctica sus ideas, o al menos escribirlas. Sin embargo, en un hospital, donde cualquiera podía acceder a su habitación mientras dormía, no se atrevía. Además, estaba bastante ávido de información, tanto nacional como internacional. No podía obtener noticias de las enfermeras y los médicos sobre lo que ocurría en el pueblo, ni contactar con su red de espionaje para enterarse de lo que ocurría en el resto del mundo. En ese sentido, fue un gran alivio cuando el Hokage decidió asomar la cabeza por la puerta, con la pipa en la mano y una sonrisa amable en sus arrugadas facciones. No era precisamente la persona que Naruto más deseaba ver, pero sin duda fue un bienvenido descanso de la monotonía de su cama. Había empezado a tener ideas extrañas para escapar. Hokage-sama, saludó cortésmente, como lo haría cualquier buen y leal shinobi de Konoha. Provocó que la sonrisa de Hiruzen se ensanchara ligeramente. Naruto-kun, espero que tu recuperación vaya bien, preguntó el hombre mayor, entrando y sentándose junto a la cama del rubio como si la habitación le perteneciera, lo cual, en cierto modo, era cierto. No estoy interrumpiendo tu descanso, ¿verdad? Naruto sacudió rápidamente la cabeza, moviéndose torpemente para poder apoyarse en una posición vagamente sentada usando las almohadas. Podría preguntarle lo mismo, Hokage-sama, según tengo entendido, resultó herido durante la invasión, nada menos que por Orochimaru de los Sannin. Bueno, Naruto no estaba completamente aislado de la información que lo rodeaba. Tenía sus maneras de captar rumores y conversaciones de las enfermeras. El anciano Hokage simplemente se rió entre dientes, chupando su pipa sin encenderla por respeto al establecimiento. Supongo entonces que, en ese aspecto, somos iguales, refutó el Hokage con jovialidad, haciendo que el rubio arqueara una ceja antes de recordar lo que el equipo de Oto había dicho en el bosque de la muerte sobre su maestro. ¿Pero estás bien informado, Naruto-kun?, preguntó Hiruzen con picardía, arqueando una ceja gris con curiosidad. Escucho a las enfermeras hablar. Es más bien charla tonta, pero hay gemas, si sabes qué escuchar, dijo Naruto, quizás con demasiada cautela, haciendo reír a Hiruzen mientras su pipa cambiaba de lado. Claro, claro. Bueno, no hay de qué preocuparse entonces. Uno de los otros Sannin estaba conmigo, y entre los dos pudimos ahuyentar a mi antiguo alumno. El hombre parecía bastante preocupado al hablar, a pesar de sus mejores esfuerzos por disimularlo, y Naruto sabía que probablemente no llegaría más lejos con el tema. Esta visita me parece extraña, Hokage-sama. Pensé que después de la invasión la aldea necesitaría su liderazgo con urgencia.
Sin mencionar que no estoy precisamente vestido para recibir visitas. El rubio señaló hacia abajo, aludiendo a que solo vestía una ligera bata de hospital. Se sentía completamente desnudo sin la capucha ni la ropa abultada. Sin ellas, sus diversas dolencias eran bastante evidentes. La palidez de su piel era evidente, al igual que su delgadez, por no mencionar las ojeras, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlas con el cabello. Tienes toda la razón, asintió el Hokage con una risita cortante. Pero si me obligaran a trabajar hasta el punto de no poder visitar ni siquiera a uno de mis Chunin extraviados después de que hicieran tanto por la aldea, me temo que la carga de trabajo habría vuelto loco a un anciano como yo hace mucho tiempo. A pesar de que estaba incluido en la frase, Naruto no pasó por alto la sutil indirecta que se esparcía entre las palabras. ¿Chunin, Hokage-sama? Preguntó Naruto con bastante incredulidad. Sin duda, tras la invasión, los exámenes deberían haber sido la menor de las preocupaciones de la aldea. Para su sorpresa, el anciano simplemente sonrió, sacando de la nada un chaleco antibalas verde bosque nuevo y colocándolo sobre la cama del hospital. Naruto-kun, ¿no se te pasa nada? El anciano le guiñó un ojo antes de palmear con cariño el chaleco antibalas. Sí, a pesar de la agitación tras la invasión, la aldea no ha olvidado a sus genin. Dado tu desempeño, tanto en los exámenes como tras la invasión, se ha decidido que el ascenso te conviene. Naruto parpadeó, extendiendo la mano con cautela sobre la cama para acariciar suavemente la tela de la chaqueta. Era un símbolo de estatus y prestigio, sin duda, pero aún más importante, un símbolo de progreso y crecimiento para Naruto. Se dio cuenta de que había permanecido en un silencio incómodo durante un par de largos instantes. Supuso que simplemente no lo podía creer. Después de lo sucedido, ni siquiera había considerado la posibilidad de un ascenso, y ahora mismo su mente daba vueltas con todas las posibilidades que se abrían ante él. No te preocupes, al principio suele ser difícil de asimilar, pero supongo que esto significa que lo aceptas, lo animó el Hokage amablemente, secretamente divertido por la confusión que se reflejaba en el rostro del joven shinobi. Ese sí, logró decir Naruto antes de darse cuenta de lo tonto que parecía y recomponerse. Gracias, Hokage-sama. El anciano simplemente asintió, aún con esa sonrisa divertida al levantarse. Bueno, en cualquier caso, me voy. No fuiste el único al que ascendieron, ¿sabes? Ante la mirada inquisitiva de Naruto, la sonrisa del hombre mayor se ensanchó, pero solo se tapó la nariz disimuladamente. Sabía que Naruto lo descubriría tarde o temprano. El rubio tenía un don para ese tipo de trabajo, pero era divertido hacerlo esperar un poco. Luego se fue, y Naruto volvió a sumirse en sus pensamientos, solo que eran mucho más tumultuosos que antes. Chunin, susurró lentamente el joven titiritero para sí mismo, con las manos aún recorriendo suavemente las costuras de la chaqueta. El mero pensamiento de lo que significaba el puesto aún le afectaba. La libertad, ante todo, le vino a la mente. Ya no estaba bajo la vigilancia de un Jounin, sino que sería asignado a escuadrones de otros Chunin de distintos tamaños según la misión lo considerara oportuno. Ahora también podía elegir sus misiones a menos que se le solicitara explícitamente cuando se requiriera su experiencia específica. Considerando sus habilidades tan específicas, eso era bastante probable. Después de todo, la aldea solo tenía un titiritero. Libertad, el prestigio también era un aspecto. Ahora podía acceder a más de la biblioteca de la aldea y a ciertas instalaciones gracias a su rango. Pero entonces, respeto, ya no era el peldaño más bajo en el tótem. Tenía antigüedad sobre todos y cada uno de los genin. ¿Qué hago? Gracias al privilegio, ahora podía aceptar misiones mucho más difíciles y gratificantes. No de rango AOS, por supuesto, pero sí más desafiantes. ¿Quieres hacer? Y así, su mente se detuvo, volviendo de nuevo a esa idea original de libertad. De repente, tenía opciones, alternativas y múltiples caminos por recorrer. Pero entonces, por supuesto, surgió la pregunta de qué quería hacer exactamente. La respuesta era simple, no. Su objetivo nunca había cambiado. Convertirse en el titiritero más fuerte, como Sasori. Este era simplemente el primer paso. Sin embargo, por primera vez, Naruto tenía muchas opciones sobre qué camino tomar. Los próximos años probablemente serían una extenuante misión tras misión, mientras ganaba suficiente estima y poder para ascender de rango. A menos que entrara en guerra, claro. En cuyo caso, podría conseguir un ascenso de campo. Así fue como Sasori se hizo famoso como Akasuna no Sasori, después de todo.
Y allí estaba, el inicio de una idea que solo se descontrolaría aún más, una semilla plantada en tierra fértil que estaba más que dispuesta a recibirla para nutrirla. Claro, en ese momento entró una enfermera a verlo y su hilo de pensamiento se desvió. Pero como aprendería más tarde, una idea es algo persistente. En realidad, no era solo persistente, era casi parasitario. Unos días después, cuando Naruto finalmente salió del hospital, encontró ese pensamiento persistente siempre presente en su mente. Incluso cuando se sentaba para el mantenimiento tan necesario de sus marionetas, estaba ahí. Guerra. Era algo tan simple, complicado y maravillosamente horrible. Si llegaba una guerra, sería perfecto para él. La guerra igualaba las condiciones para todos, haciendo que el rango perdiera relevancia en comparación con la habilidad y el poder. Las guerras habían sido el escenario donde los shinobi más legendarios se habían forjado un nombre y ascendido al poder. Los hermanos Senju, Uchiha Madara, el Sandaime, el Sanshmuo no Anzm, el Sanin, el Yondaime, incluso Kakashi se ganó su apodo durante la tercera guerra shinobi. Sasori también, famoso por bañar las arenas de Kaze no Kuni con la sangre de los enemigos de Tsunagakure durante la tercera guerra shinobi. Aún así, la guerra no era algo tan conveniente como para que Naruto simplemente la deseara, y así comenzó el experimento mental. Al principio, fue pura curiosidad, solo la idea de cómo orquestar una guerra. No era un pensamiento único, ni Naruto pensaba en ello constantemente en sus actividades diarias. No, las ideas iban y venían, aparentemente con estallidos de inspiración aleatorios o inconsistentes. Primero, por supuesto, estaría la pregunta de contra quién querría que se librara esta guerra. Obviamente, una guerra entre dos naciones sin incluir a Konoha sería inútil, pero eso no excluía la posibilidad de que Konoha se viera arrastrada. Sin embargo, considerando que, de sus dos aliados, ninguno era particularmente viable en ese sentido, esta línea de pensamiento se abandonó rápidamente. Dado el reciente ataque de Tsunagakure, su estatus como aliado era, en el mejor de los casos, dudoso, y Takigakure era notoriamente neutral en cuanto a guerras. Las probabilidades de su participación eran escasas. A veces simplemente se sentaba en su habitación, girando ociosamente en su silla y lanzando kunais a un gran mapa de las naciones elementales. Ruido sordo. Iwagakure. Era tentador, la relación entre Iwa y Konoha ya era frágil gracias a casi 3 generaciones de luchas y rencores que culminaron en la tercera guerra shinobi. Por otro lado, cualquier guerra que comenzara entre esas dos superpotencias probablemente se prolongaría, se extendería a otros países y, en general, se descontrolaría. No, algo un poco más controlable sería lo mejor. Por no mencionar que orquestarla a través del país de la lluvia y la hierba sería incómodo. Ruido sordo. Tsunagakure. Interesante, pero Naruto no pudo evitar reírse un poco cuando el kunai aterrizó justo en el punto que representaba la aldea oculta. Iniciar una guerra con Suna probablemente sería bastante fácil dada su reciente traición, pero era como meterse con el más débil de la camada. En ese momento, tanto económicamente como en términos de personal, Tsunagakure era sin duda la aldea oculta más débil de las 5 grandes potencias. Cualquier guerra en ese frente sería rápida, demasiado rápida para ser útil. Después de todo, el objetivo final no era la guerra, sino lo que ésta pudiera hacer por Naruto. Ruido sordo. Amegakure. Inaceptable. Solo arrastraría a Iwa y luego volvería al mismo problema de antes. En ese sentido, Kusagakure también estaba descartado. Ruido sordo. Kirigakure. Naruto consideró esto por un tiempo. Su ubicación remota y su reputación de ser inexpugnables en guerra sin duda prolongarían cualquier conflicto. La tensión entre Kirigakure y el resto del mundo también era bastante alta debido a su aislacionismo y los rumores de una guerra civil. Esa inestabilidad solo facilitaría avivar las llamas de la guerra. Desafortunadamente, había demasiadas incógnitas. Muy poca información emergía de las Islas Brumosas y Naruto no tenía la menor idea de su estructura de poder, el estado de su guerra civil, ni siquiera quién luchaba contra quién. Ruido sordo. Yugakure. Naruto casi quiso reír e inmediatamente ignoró a la pequeña nación desmilitarizada. Ruido sordo. Kumogakure. El interés de Naruto se despertó. Incluso se inclinó hacia adelante en su silla mientras contemplaba la montañosa península de Kaminari no Kuni. Sin duda, existían rencillas entre las dos naciones, especialmente en los últimos años con los diversos intentos de los shinobi de Kumogakure de secuestrar a niños de clan y linaje.
De hecho, casi lo habían conseguido hace unos años con el intento de secuestro de la heredera Yuga. Eso casi desencadenó una guerra. A pesar de ello, las relaciones entre las dos aldeas eran inusualmente estables. Sin embargo, esto se debía principalmente a las zonas de amortiguamiento llamadas Tierras de Hielo y Aguas Termales, dos naciones más pequeñas enclavadas entre las dos superpotencias. Estas limitaban la interacción entre las dos fuerzas shinobi, lo que, a su vez, mantenía la tensión a raya. Generalmente, cuando dos fuerzas shinobi opuestas de diferentes aldeas se encontraban en la misma zona, era porque sus misiones estaban en conflicto directo o eran las mismas, y ninguna era buena. Claro que, por lo general, eso dificultaba bastante iniciar una guerra entre ellas. Sin embargo, las cosas estaban cambiando. Esa paz precaria comenzaba a debilitarse y a mostrar grietas. La reciente desmilitarización de Yugakure había privado a Yuno-kuni de sus shinobi, obligándolos a aceptar misiones de Konoha, su benefactor más cercano. Lo mismo ocurría con Shimono-kuni. Ellos también dependían de los shinobi que les proporcionaba Kumogakure. Lo que esto realmente significaba era que, por primera vez desde la primera guerra shinobi, los shinobi de Konoha y Kumo operaban activamente en países sin protección. A través de su red de espionaje en Nami, ya había recibido informes sobre la escalada de incidentes en la frontera entre Yu y Shimo. De hecho, Naruto estaba bastante seguro de que, incluso sin su intervención, una guerra se avecinaba en el horizonte. Darle un impulso extra a la situación no debería haber sido demasiado difícil. El rubio parpadeó de repente, dándose cuenta, al mirar el reloj en su mesa de trabajo, de que había estado sumido en sus pensamientos durante casi media hora. Se frotó los ojos y rió entre dientes. Había estado bastante absorto en su pequeño juego de lógica. Haciendo crujir la espalda, se levantó, con el último kunai balanceándose perezosamente en su dedo. Sin mirar atrás, lo arrojó al azar detrás de él antes de escabullirse a la cama. Incluso él tenía que dormir a veces. Él nunca notó el golpe sordo que se produjo cuando el kunai atravesó la pequeña hoja que representaba a Konoha. En realidad, debería haber terminado ahí. En circunstancias mejores, o quizás simplemente diferentes, podría haberlo hecho. Era un divertido rompecabezas, un interesante proyecto secundario en el que reflexionar cuando no estaba trabajando con sus marionetas o cumpliendo misiones como Chunin. Había topado con un muro metafórico en forma de mano de obra, el pequeño obstáculo en el plan de cualquier aspirante a belicista, hipotético o no. Después de todo, Naruto no tenía forma de orquestar la serie de eventos cada vez más delicados necesarios para desencadenar una guerra por sí solo. Necesitaría gente, recursos, tiempo y, por desgracia, o por fortuna, desde la perspectiva correcta, carecía del elemento crucial de gente. Claro que contaba con una red de espionaje, una red fiel y bastante diligente, en la forma del nexo marítimo de Nami. Sin embargo, dudaba que pudiera conseguir que iniciaran una guerra por él. Tampoco confiaría demasiado en ellos. No, necesitaría gente en la que pudiera confiar plenamente, gente que pudiera trabajar independientemente y, aún así, trabajar solo por sus objetivos. Gente que no lo traicionara de ninguna manera ni tuviera motivos para hacerlo. Gente así simplemente no existía a menos que fueras el Kage de una aldea oculta. Ojalá pudiera crear copias de sí mismo que respiraran, vivieran y pensaran. Excepto que podría hacerlo. Fue una coincidencia, nada más. Sin embargo, más tarde recordaría el suceso como una especie de intervención divina, o más probablemente, algo de naturaleza más maliciosa. Nunca le habían gustado los cuentos de Kami Yoni antes de dormir, pero no se habría opuesto a sus ocasionales interferencias. Era una misión rutinaria. La sesión informativa en sí se perdería en su memoria, pero siempre recordaría vívidamente un momento en particular. Era con un escuadrón con el que nunca había trabajado, pues solo lo habían asignado porque la misión pasaba cerca de la frontera con Suna. Solía conseguir esas misiones con bastante frecuencia gracias a su supuesto conocimiento interno sobre sus titiriteros. Sin embargo, era evidente que el escuadrón estaba bastante unido. Lo notaba en la forma relajada y despreocupada en que montaban el campamento para pasar la noche. Esos detalles habían sido irrelevantes. Fue el momento en que el líder del escuadrón, un hombre de cabello castaño rojizo con un rostro bastante olvidable salvo por una cicatriz irregular en el labio, le indicó a una Chunin más joven, solo unos años mayor que Naruto, que explorara la zona. La chica, de largo cabello negro recogido en una coleta de aspecto bastante doloroso, simplemente asintió antes de formar un extraño sello de mano que Naruto nunca había visto.
En un instante, había 3 más de ella, desapareciendo rápidamente entre la maleza como una sola. Al principio, el rubio simplemente pensó que era una forma única de realizar la técnica Bunshin. Sin embargo, eso fue antes de que se diera cuenta de que cada uno de los clones había alterado el suelo de alguna manera en su apresurada partida. Los clones normales no hacían eso. Naturalmente, siendo un individuo bastante curioso según la mayoría, le preguntó al líder del escuadrón al respecto. El hombre, que al principio se había mostrado bastante frío y distante con el adolescente hasta que Naruto le demostró que era capaz de cumplir con su parte, estaba sorprendentemente ansioso por explicar, con un dejo de orgullo patriótico en la voz. Naruto supo por qué minutos después, mientras se recostaba en el tronco del árbol, simplemente asimilando la situación. Clones sólidos y autónomos capaces de usar chakra, pensar independientemente del usuario y transmitir la información que recopilan al dispersarse. El Chunin mayor pareció bastante satisfecho ante la cara de asombro de Naruto. Probablemente se debía a que la técnica era exclusiva de Konoha gracias al Nidaime Okage. A Naruto le importaba menos la historia del jutsu que su aplicación. De repente, ese pequeño obstáculo desapareció. Ya no era un problema. El Chunin se había negado a enseñarle la técnica, por supuesto, alegando una gran pérdida de chakra, pero eso importaba poco. Naruto había visto la señal con la mano. Solo necesitaba práctica suficiente y la técnica estaría disponible. Y ahí estaba, ese pequeño pensamiento parásito que había ido muriendo lentamente en los rincones más oscuros de su mente recibió el poco alimento que necesitaba para volver a patalear y hacer ruido. Esta vez no sería ignorado. Las siguientes semanas transcurrieron como un torbellino para el ávido titiritero. Todo lo demás de repente parecía insignificante en comparación. Seguía aceptando misiones, por supuesto, con un rendimiento excelente y a la altura de las expectativas, como era debido. Continuó trabajando en sus títeres, diseñándolos y mejorándolos según las situaciones lo exigían gracias a su cada vez más variada experiencia en misiones. Aunque carecían del talento y la creatividad habituales de los que se enorgullecía como una especie de pseudoartista, su mente estaba demasiado ocupada. Le tomó sorprendentemente poco tiempo dominar la técnica, aunque fue un poco incómodo sin ninguna instrucción. El moldeado de chakra era complicado y difícil sin explicación, ya que solo conocía el sello de una mano. Aún así, el rubio no era ajeno a tener que aprender a base de ensayo y error, y su inusualmente grande capacidad de chakra le ayudó en ese aspecto. Lo aprendió bastante rápido, pero no por eso se distrajo. La técnica en sí lo fascinaba. No le importaba mucho cómo funcionaba, a pesar de que el nombre en sí mismo fuera un nombre inapropiado. Después de todo, no eran simples sombras. Bien podrían haber sido él de no ser por su inusual fragilidad, algo que el Chunin que le habló de ellos primero no mencionó. No, en cambio, estaba fascinado por las limitaciones del clon, así como por las que a su vez le imponía al usarlos. La experimentación fue lo que ocupó la mayor parte de sus pensamientos durante ese lapso. Pronto descubrió que podía dejar a un clon de sombra operando de forma autónoma con solo actividad leve durante unos 6 días antes de que su chakra se agotara y se dispersaran naturalmente. Sin embargo, tenía sus teorías de que se trataba de una especie de mecanismo de seguridad. Le había dado una migraña bastante fuerte tener toda esa información en la cabeza de golpe. Imaginó que con mucho más tiempo podría haberse causado un daño considerable. Tendía a pensar que su cerebro era demasiado valioso como para dañarlo de esa manera. También aprendió que intentar aprender varias cosas a la vez era inútil, como lo demostró al hacer que 2 clones leyeran 2 libros diferentes y se dispersaran al mismo tiempo. La información que recibía era confusa y, en su mayoría, ininteligible, lo que le daba recuerdos muy extraños, desconcertantes y, a veces, bastante divertidos. Que se dispersaran en un intervalo más seguro, de unos 20 minutos, le daba tiempo suficiente para analizar un conjunto de recuerdos antes de abordar el siguiente. Tomó nota mental de no dispersar nunca más de 4 o 5 clones a la vez si llevaban activos más de unos minutos. Luego llegaron los números, y Naruto se sorprendió bastante al descubrir que podía crear más de 500 clones de sombra con relativa facilidad. Había oído que era un jutsu particularmente agotador y que muchos Jounin tenían dificultades incluso con unos 20. Sin embargo, lejos de estar encantado, Naruto estaba particularmente desconcertado por la nueva información. Por lo que entendía, un humano no debería haber sido capaz de dividir su chakra de tantas maneras sin graves repercusiones.
Le despertó viejos recuerdos que mejor dejaría olvidados en su mente, con demasiadas emociones que lo distraían. Recuerdos olvidados de cómo lo insultaban de pequeño, sobre todo otros niños en el parque. Raro o bicho raro solían ser comunes entre esas burlas, y de repente resonaron en su interior al pensar en su inusual capacidad de chakra. Siempre lo había sabido, por supuesto. Era difícil pasarlo por alto después de que las clases en la academia dejaran a los demás niños exhaustos y a él solo le dejaran un poco sin aliento. Normalmente, estos pensamientos se disipaban rápidamente mientras se reprimía mentalmente y volvía a lo que estaba haciendo. Era una especie de automotivación que, aunque probablemente no muy saludable, era bastante efectiva con alguien tan testarudo como él, sobre todo de joven. Sin embargo, algo había cambiado, él había cambiado. Había conocido a Gaara. Las palabras del shinobi de Suna resonaron en el rubio y no pudo sacárselas de la cabeza. Eres como yo. Esa frase sobresalió entre las divagaciones y las amenazas desquiciadas. Eres como yo. Al principio, lo había justificado como la evidente locura del chico. Era evidente que no era estable. Eres como yo. Sin embargo, le dolía, lo hacía cuestionarse. Sobre todo después de descubrir el extraño chakra naranja en su interior. No había intentado usarlo desde entonces, recordando el ardor y la fatiga que lo acompañaban, pero de repente, solo podía pensar en los recuerdos de la sensación. Ese chakra le había permitido hacer cosas inhumanas, controlar una marioneta que, por derecho propio, debería haber sido imposible de mover. Inhumano, como sus reservas de chakra, como sus extraños bigotes que ya casi no notaba al mirarse al espejo, como su capacidad de sanar mucho más rápido que la mayoría y sobrevivir a venenos que deberían haberlo dejado catatónico. Eres como yo. ¿Pero en qué se parecía de Gaara? Ese chico había estado loco, un auténtico bicho raro, capaz de desatar un monstruo a voluntad con solo quedarse dormido. Eres como yo. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. ¿Pero cómo? Gruñó en respuesta a una pregunta que nadie le había hecho, girando en su silla con frustración. Por un instante, con el rabillo del ojo, vio su reflejo en el espejo. Solo que no era el suyo. Su cabello rubio brillante había sido reemplazado por uno rojizo, las ojeras se extendían por todo su contorno hasta parecer un mapache. Los bigotes habían desaparecido. Era el rostro de Gaara. Naruto casi se cae de la silla por el shock. Cuando volvió a mirar, no había nada malo. Su cabello era rubio, las ojeras eran las típicas de un insomne, y sus familiares y olvidables patillas habían vuelto a su sitio en las mejillas. Sin embargo, al mirarse a los ojos, no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espalda. Podría haber jurado que por un instante, allí, parpadeando como una vela moribunda, sus ojos se habían entrecerrado brevemente. Más animales que humanos. Naruto suspiró mientras se escabullía por la puerta de su apartamento, pasándose una mano por el pelo con cansancio. Se quitó la chaqueta con naturalidad y la arrojó al otro lado de la habitación con un movimiento experto. Al instante, un clon de sombra apareció para atraparla y guardarla. Eran cosas bastante prácticas. Sin duda, facilitaban la organización del apartamento. Echó a un lado con naturalidad una lona que habían extendido desde donde los clones estaban derribando una pared y se deslizó cómodamente en su silla. A pesar del agotamiento, no pudo mantener la sonrisa en su rostro. Por fin era completa. Habían pasado casi 3 meses desde el final de los exámenes Chunin y Konoha se había recuperado por completo. 3 meses de planificación entre misiones y otros proyectos que Naruto tenía entre manos. Los clones de sombra realmente lo hacían todo más fácil. Realizar varias tareas a la vez ya no era más difícil que crear a otro y encargarle la tarea. Por supuesto, el diseño y la construcción de marionetas originales se lo reservaba. La sensación de la madera bajo sus manos y la satisfacción de construir una nueva creación eran dignas de admiración. En cambio, podría haber prescindido de las piezas de repuesto, las copias y la mano de obra, y así lo hizo. No creía que alguna vez tuviera que preocuparse por quedarse sin marionetas en el campo. Gracias a los fondos de Nami, ahora contaba con un equipo de trabajo autónomo y bien financiado que sabía exactamente cómo le gustaban las cosas. Era un titiritero muy satisfecho. Sin embargo, su mayor logro yacía en la pared frente a él, entrecruzado con innumerables trozos de cuerda y papeles diversos, algunos con notas apresuradas y otros con mapas tan cuidadosamente trazados que parecían planos de cualquier arquitecto. Era el plan, como él, y desconcertantemente sus clones, habían empezado a llamarlo.
Todo lo que necesitaría para iniciar una guerra entre Kumogakure y Konohagakure estaba en esa pared. Siempre y cuando supiera leerlo, claro. Para quien no estuviera informado, no parecería más que un batiburrillo de notas dispersas entre diversos diseños y mapas incomprensibles. No se sabía cuándo había dejado de ser un simple ejercicio mental y se había convertido en un plan de acción completo, quizá incluso irrelevante. Pero lo hizo, y Naruto se sintió satisfecho. Bueno gente, esos fueron los capítulos 15 y 16, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.